Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta actividad de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Esta es la cuarta conferencia magistral del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria. Es la última del año, vamos a tener unas más a lo largo de 2022, pero bueno, con esto cerramos un ciclo, la primera mitad de este diplomado que nos entusiasma mucho, que es el primer paso para un proyecto más grande, que es la escuela, formar una escuela de escritura en la UNAM. Y bueno, pues la conferencista de hoy es la poeta, la importante poeta María Baranda, nos va a presentar la conferencia Escribir Poesía Hoy. Bueno, pues nada más les cuento que ya tenemos 3 módulos del diplomado cursados. La generación está conformada por 25 alumnas y alumnos, participantes de varios países de Latinoamérica, de varias generaciones también. Ha sido un diálogo riquísimo, un aprendizaje constante. Y bueno, pues sin más que agregar, María, te agradecemos muchísimo que estés aquí. Te mandamos muchos saludos de Jorge Volpi, coordinadora de difusión cultural, y de Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura. Ahora, a Gabriela Ardila, que coordina también junto conmigo, a los dos coordinamos este diplomado, va a presentarte y después te escucharemos y habrá después un espacio para que converses con el grupo. Entonces, pues bueno, te oímos, Gaby. Preséntanos a María Baranda. Bueno, primero que nada es decir que es un privilegio poder contar con ella. María Baranda es una poeta mexicana que ha escrito muchos libros de poesía, entre ellos Dylan y las ballenas, Ficticia, Arcadia, Teoría de las niñas y Cañón de lobos. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, el Sabines Gatien Lapointe en Canadá y el Internacional de Poesía Ramón López Velarde. Libros suyos se han publicado en China, Bélgica, Italia, Estados Unidos, Canadá, Brasil e Inglaterra. También escribe para la infancia, por lo que ha sido embajadora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y recibió el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, SM, en 2019. Actualmente es la tutora de poesía en la Fundación para las Letras Mexicanas. Bienvenida, María. Adelante, te quedas tú con la palabra y con el video. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Eduardo, a Jorge Volpi, también a Anel Pérez por esta invitación que me emociona muchísimo, no nada más porque voy a hablar de mi tema favorito, que es la poesía, sino porque tengo el privilegio de estar con ustedes, a quienes supongo no voy a ver, ¿verdad? ¿No tienen puestas sus cámaras? En Díganme. este momento no las tienen prendidas, pero si tú quisieras que las tuvieran prendidas, adelante. A mí me encantaría verles la cara porque hay una sensación un poco extraña y así conozco, ay sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es tan distinto, ¿no? Sentirme recibida, los recibo aquí en mi casa, bienvenidos. Y me encanta ver quiénes son, por lo menos en cara, y ahorita ya platicaremos. Muchas gracias por encender su cámara y por acompañarme, por hacerme sentir más cálida esta difícil, ¿no? Exposición virtual, porque hay algo que además tiene que ver con la poesía, que yo creo mucho en esto de la energía que emana, no nada más del lenguaje, sino también de la presencia y de la presencia del poema. Y eso está en la escritura y de eso vamos a hablar también. Bueno, voy a empezar con una poeta que seguramente todos la conocen súper bien porque es maravillosa. Se llama Wisława Szymborska y escribió un poema buenísimo a su hermana, Elogio de mi hermana. Mi hermana no escribe versos y dudo que empiece de repente a escribir versos. Lo saco de mi madre, que no escribía versos, y de mi padre, que tampoco escribía versos.
Bajo el techo de mi hermana me siento segura. El marido de mi hermana por nada del mundo escribiría versos. Y aunque esto suene a obra de Adam Macedonsky, ninguno de mis parientes se dedica a escribir versos. En los cajones de mi hermana no hay viejos versos, ni recién escritos en su bolso. Y cuando mi hermana me invita a comer, sé que no es con la intención de leerme sus versos. Sus sopas son exquisitas sin premeditación y el café no se derrama sobre sus manuscritos. En muchas familias nadie escribe versos, pero si lo hacen es raro que sea solo una persona. A veces la poesía fluye en cascadas de generaciones, lo que crea peligrosos remolinos en sus mutuos sentimientos. Mi hermana cultiva una buena prosa hablada y toda su escritura son postales de sus vacaciones, con textos que prometen lo mismo cada año, que cuando vuelva me contará todo, todo, todo. Y a mí me gusta decir que en eso que no está escrito es donde está la poesía. En esa promesa que la autora, que Wisława sabe que su hermana le va a contar, ¿no? Entonces, entre las múltiples definiciones de poesía hay una de Borges, que también me gusta mucho, que dice que la belleza, o sea, que la poesía es la existencia de la belleza, pero que la belleza se siente con todo el cuerpo. O sea, dice él, se presiente. Me puede encantar esto de poner el cuerpo como algo tan material y algo tan evanescente como algo que se presiente, ¿no? Y yo que también trabajo mucho con niños, alguna vez les cuento que en una biblioteca en Córdoba, España, hablando con ellos, después de leerles poemas, y eran poemas de horror y de fantasmas, un chico brillantísimo con sus grandes 10 años me dijo: María, o sea que la poesía es como un presentimiento. Le dije, nunca nadie me había dado tan grande definición de lo que es la poesía. Y además coincide con lo que dice Borges, ¿no? Bueno, imagínense, hay mucha comunicación entre poetas. Entonces viene otro poeta y dice, tengo una mesa. ¿Puedo escribir? Tengo una mesa. Tengo una silla. ¿Puedo escribir? Tengo una silla. Aún más. Tengo papel y tinta. ¿Puedo escribir sobre el papel y con la tinta? Pero la poesía me dice que ella no está en lo que ya tengo. La poesía me dice que está en lo que me falta. Y este es Eduardo Langagne. Y luego, bueno, nos acompaña otro poeta que les viene a decir, no, el poeta no duerme, viaja por la cuerda del tiempo. El poeta está hecho de memoria, por eso lo deshace el olvido. El poeta no descansa, el tiempo lo desgasta para probar que existe. Este fue Francisco Hernández, un poeta mexicano. Pero ahí tienen que ahí viene otro. Ese viene, que sí, ya está muerto, pero no, aquí los poetas muertos no importan porque están, todo es una conversación, como decía Eliseo Diego, con vivos y con difuntos, y como decía Quevedo. Este poeta, que es Guilevic, dice, es medianoche. Este podría ser el centro del poema, ya que estamos de lleno en la noche y en su mismo centro. Entonces nosotros, que buscamos constantemente aprender algo más, podríamos aprovechar esa medianoche que se ofrece y no pide otra cosa que encarnar. Podría ser, ¿no? También la Duras, Margarit Duras, en un maravilloso libro que se llama Escribir,
dice que a ella le gustan mucho los libros, los textos que tienen noche. Y ahí se las dejo, ¿no? Como una gran metáfora de lo que se debe padecer en un texto. Esos que tienen noche, esos que tienen tanto por decir. Pero a ver, la poesía nunca va a tener límites ni de tiempo, ni tampoco va a tener límite de espacio. Y aunque suene un poco esotérico, porque yo creo como en varias dimensiones, como si pudiéramos jugar ahorita también con la teoría de las cuerdas, y que en este momento está sucediendo algo más, así son los poemas y así sucede con la poesía. Con la poesía entras directo a cruzar generaciones y a cruzar épocas. Y se expande por civilizaciones y también por culturas. Octavio Paz dijo, es conocimiento, es salvación, es poder y es abandono. Yo creo que todo eso a la vez. La poesía va a suceder en una forma, nada más. Y esto lo subrayo mucho. Bueno, no lo tengo que hacer en una escuela de escritores ante escritores, porque ustedes saben que únicamente sucede con el lenguaje. ¿Sí? Y lo subrayo en otras ocasiones porque a veces la gente tiende a decir lo que es poético y se lleva lo poético como explicación de algo más o la poesía como explicación de algo más. Pero la poesía nada más puede suceder en una forma de lenguaje llamada poema. Y el poema no es nada más que el sitio de encuentro entre el lector y la poesía. ¿Sí? Eso es un poema en el sentido más puro que pudiera haber, un lugar de encuentro. A veces se da y a veces no, porque no todos los poemas tienen poesía. Y de eso también vamos a platicar un poquito más adelante. No por escribir poemas, yo estoy acercándome a ese misterio que contienen algunos poemas llamado poesía, que son muchas cosas a la vez y que estoy segura que los que se han acercado a la poesía saben que por momentos uno cruza o pasa a esa dimensión a la que nos puede llevar una metáfora, porque siempre va a ser a través de la metáfora que lleguemos a ese otro sitio. Entonces el poeta va a encarnar siempre esta experiencia poética en esta forma literaria. Pero el poeta está lleno de dudas. Y el poeta a la vez es el soporte de esa duda. Él siempre tiene que estar dudando, no hay nada seguro. Es como el deseo. Si uno se acerca al deseo, se acaba. Si hay mucho apego, mucha cercanía, no me digan que no, el deseo se va, ¿no? Entonces, es un vaivén, es un acercarse y alejarse constantemente. ¿Quién soy? Nos dice Tlapalcuetzin. ¿Quién soy? Volando me vino, compongo un himno, canto las flores, mariposa de canto. A mí me gusta siempre imaginar cómo empezó todo, porque no nos dijeron que en el principio era el verbo. No puedo decir aquí verba, pero era el verbo. Las primeras palabras, ¿quién las inventó? ¿Quién dijo sol y se llenó los ojos de calor? ¿Quién dijo risa y extendió la boca? ¿No? ¿Quién dijo corazón y sintió ese pálpito, ese palpitar dentro de su cuerpo? ¿Quién dijo nube y vio llover? ¿Cuál fue el primer grito? ¿Cuál fue el primer llanto que se calificó como llanto? ¿Quién fue? Entonces, en este bautizo de las cosas, en estos lugares despoblados, es donde yo me imagino siempre que estamos los poetas tratando de abrir los ojos y de nombrar por primera vez el mundo. Somos las estrellas que cantan, cantamos con nuestra luz. Somos los pájaros de fuego, cantamos por encima del cielo. Estos fragmentos que les leo están en un libro increíble de Miguel León Portilla que se llama 13 poetas del mundo azteca, publicado por la UNAM, que supongo que todos tienen en su biblioteca, ¿verdad?
Entonces antes, hace mucho, la poesía era la voz de la tribu. Servía para que todos estuviéramos reunidos ante la hoguera. ¿Y por qué la poesía? Porque se dice que no todas las culturas tienen prosa, pero sí todas tienen poesía. Y eso es increíble porque les estoy hablando aquí de la tribu de los pigmeos, de los esquimales, de cualquier tribu indígena en el Amazonas, de las primeras culturas en Mesopotamia. Y entonces me viene a la mente el Enuma Elish, es ese canto bellísimo de la creación. Y hay muchos cantos, tenemos nosotros también el Popol Vuh. Solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad, no es verdad que venimos a vivir en esta tierra. Que la poesía se usaba con estos pequeños cantos como una suerte de sortilegio, una oración en estas ceremonias funerarias, cuando creíamos que existía el inframundo y que venían los nahuales a llevarse nuestras almas. Y entonces la poesía tenía un sentido ceremonial y religioso. Y era muy importante. Y no era importante saber quién los había escrito, sino el hecho de compartirlos. Nuestros príncipes, nuestros reyes prehispánicos, todos escribían poesía, se consolaban con estas profecías, se comunicaban con esas voces del pueblo para conquistar cualquier tipo de desarrollo, pero a través de los poemas. A mí me encanta leer ese tipo de poesía por todo lo que había en ellos. Bueno, les estoy leyendo de un libro que se llama El vuelo y el pájaro, o cómo acercarse a la poesía, que yo escribí hace mucho para salas de lectura. Este es un libro descargable. Aquí están todos los ejemplos de los que yo hablo, porque para mí de alguna manera es más fácil leerlo así, ¿no? El poema de Gilgamesh, que está en el principio de los tiempos, y que más adelante va a dialogar con otro gran poema del siglo XX que se llama Altazor. Fíjense ustedes si no está aquí Altazor. ¿Por qué, Gilgamesh, te has dejado invadir por la ansiedad? ¿Has perdido el sueño? ¿Qué has sacado? En tus insomnios te has agotado. Tus carnes están llenas de ansiedad. Haces que tus días se acerquen a su fin. La humanidad lleva por nombre como caña de cañaveral su quiebra. Se quiebra aún el joven lleno de salud, aún la joven llena de salud. Y si nos acordamos de Altazor, Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en la llanura de tus ojos como el adorno de un dios? Yo podría seguirles leyendo Gilgamesh y Altazor para encontrar esos diálogos que hacen, no nada más entre poetas y entre épocas, sino entre poemas. Porque yo estoy convencida de que los poemas, como forma, también dialogan con otros poemas. En una suerte de inconsciente colectivo, digamos, que existe también, donde muchas veces soñamos muchas cosas que ya están, que estuvieron escritas, pero que nos tocan a nosotros. Siempre la poesía como este talismán de paso hacia otro sitio, ya sea que hablemos de los hombres de Uruk, o de los hombres de Karnak, o de los hombres de mayas, de Yucatán, de Guatemala, de donde sea. La poesía va a ser este talismán, esta manera, ¿no? Voces que vienen de la piedra y del sueño, más profundas aquí, en donde se oscurece el mundo, nos dice Seferis, el poeta griego. Y entonces le contesta un poeta cherokee y le dice: te abro una tumba de piedras negras.
La poesía, entre más lejos esté de los lugares de resonancia, más va a latir en el corazón de todos. Y los lugares de resonancia para mí sería, pues, esos lugares donde ahorita están los focos puestos, donde entran demasiadas luces al escenario, porque el poeta necesita del silencio. Oh, voz, única voz, todo el hueco del mar, todo el hueco del mar no bastaría. Todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura no bastaría para contenerte. Y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca cesarías de estar en todas partes, porque te sobra el tiempo y el ser, única voz, porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, y casi, casi eres mi Padre, cuando estoy más oscuro. Al silencio, de Gonzalo Rojas. Y es este silencio tan importante, que no es nada más el silencio que nos recoge a cada uno de nosotros cuando tenemos que escribir, esta manera de estar, sino esta manera de callarnos también. Porque un poeta que no calla, ¿me entienden? La palabra callar en general. Un poeta que no calla, no escucha. Y hay que escuchar. Hay que saber escuchar. No hablo nada más de escuchar a los otros, sino escuchar lo otro. Eso otro de lo que vamos a hablar en el texto. Como dice, ay, mi querido Virgilio, el trabajo es su empeño tenaz, lo vence todo. A mí me encanta hablar de Virgilio porque es uno de mis poetas favoritos. Y porque muy joven le encargan un trabajo que si no es con tenacidad no lo logra. O sea, de pronto está este rey latino que dice, bueno, ya basta de estar de migrantes de un lado al otro y necesito que mi pueblo se asiente. Y para que se asiente, pues hay que cultivar el trigo, hay que empezar a hacer el pan, etcétera, etcétera. Pero la gente no sabía cultivar. Y qué mejor que un poeta para que le cantara al pueblo y le dijera, pues, lo que tenía que hacer. Acuérdense que además antes los poemas sí tenían una función social muy importante. Y era cuando había unas guerras que duraban, bueno, como ahora, ¿no? Que duran muchísimos años. Y creo que más o menos son las mismas guerras, porque se siguen peleando por lo mismo, las tierras, ¿no? O las mujeres. Y entonces hay esta gran guerra por Helena de Troya y hacen un desastre y se tardan como 10 años. Y luego otra guerra por otras tierras y se tardan otros 10 años. Entonces inventan la Odisea. Y esas guerras pues eran narradas por los poetas. Y ahí tienen ustedes que está Homero, que además es ciego. Y eso es una gran metáfora también de lo que es un poeta. Un poeta ve para adentro. Un poeta no ve para afuera, pero te puede contar todo lo que está pasando. Y la poesía tenía esta función social porque el apoyo de la memoria con el verso es muy importante. ¿De qué otra manera si no? Entonces vámonos con Virgilio, que es un poquito después de los griegos. Ay, discúlpenme, espérenme un tantito. Me regaña Virgilio por irme con los griegos. Entonces Virgilio se pone a observar y dice, denme un tiempo. Y se tarda poquito, se tarda 13 años. Es poco porque hace un libro de 12 libros, o sea, de 12 cantos. Y no es tanto para un poeta, pero se tiene que ir a la montaña, se tiene que ir al monte y empieza a ver un montón de cosas, ¿no? Mieses, uvas,
vides, vainas, bellotas, acanto, lirios, rosas, jacintos, cañas, cardos, narcisos, abrojos, olmos, cerezos, olivos, y de pronto empieza a ver cerdos. Hay un montón de cerdos en las geórgicas, no saben, a cada rato pasan cerdos. Y pasan golondrinas y bueyes y toros y ranas y culebras. Y luego toma un palito y hace un agujerito y se mete a ver lo que hay adentro de la tierra. Y ve, no saben la cantidad de termes y hormigas, hasta descubre tarántulas que se entierran en la tierra. Es una maravilla ese Virgilio, todo lo que nos dio. Luego ve una piedra y se para en la piedra y ve el mar a lo lejos, y a lo lejos en el mar ve una barca, y en la barca ahí va pasando Eneas, y entonces corre a su mesita de trabajo y escribe los primeros cantos de la Eneida. Ya estaba toda su idea, su canto épico, pero tenía que escribir las geórgicas, porque para eso le habían dado su primera beca. Entonces tuvo que escribir las geórgicas, tardándose, como les dije, 13 años, pero ya tenía la idea, porque él ya había visto, porque los poetas vemos y se ve desde antes lo que vas a hacer, no importa 13 o 15 años después. Y nos escribe la Eneida. Podemos decir que Virgilio además fue el primer becado, porque quien lo beca, el primer ministro se llamaba Mecenas. Entonces, fíjense qué listos los romanos, estos latinos. Y ahí él vio una lagartija. A mí me llamó mucho la atención la lagartija, porque conozco otro poeta muy querido que se llama Ledo Ivo. Ledo Ivo es un poeta brasileño. Y alguna vez yo le platiqué de mis historias con Virgilio, porque yo verdaderamente tuve un crush tremendo con Virgilio y me enamoré y lo seguía por todos lados a Virgilio. Y Ledo Ivo, cuando estaba vivo, me dijo: yo tengo un poema, María, que también vi igualito que Virgilio, yo vi la lagartija. Y entonces Ledo Ivo me lo dio. De la niñez solo recuerdo una nerviosa lagartija. De tanto sol sobre su espalda parecía de vidrio hecha. Entre piedras y papagayos aparecía en el jardín. Tal vez quisiera ver el mundo o desearme un día bueno. Este saurio diestro y paciente que convierte el sol en diamante me hace alabar la maravilla oculta en la infancia distante, pues cosa grande para un hombre es sentir que al nacer su vida, toda la belleza del mundo estaba en una lagartija. Y así como los poemas y los poetas conversan, y yo conversé con Ledo y él me dijo: yo tengo un poema y te apuesto que esa lagartija estaba ahí con Virgilio. El poeta tiene que recurrir a eso. Es a eso que vimos en un momento dado. Yo me atrevo a decir, la infancia es el lugar más importante, como decía Goethe. Goethe decía, él decía a los 7 años, yo digo, bueno, 7, 9 años, uno ya sabe qué va a hacer en la vida, porque ya descubriste o los sonidos, o ya tocaste la tierra, ya investigaste la hierba, o ya buscaste el cielo, ya sabes de los colores, ya tomaste un lápiz para dibujar, ya sabes que te gusta el espacio, o ya hiciste casitas de lodo, ¿no? O ya le trataste de abrir la panza a tu muñeca, entonces quizá vayas a ser médico o investigador, etcétera, etcétera, etcétera. Si se ponen a pensar lo que ustedes son y a lo que se dedicaron, y se echan una zambullida hacia atrás en su infancia, ¿hay algo de lo que ustedes quisieron ser que está ahorita? ¿Sí o no? ¿Sí? Alfredo dice que sí. A ver qué, cuéntame. Bueno, a los 7 yo estaba fascinado con la forma de contar las historias de mi abuela. Ya me parecía que era una actividad maravillosa y que solamente seres muy especiales podían conseguir meterme en mundos
imaginarios con la palabra, ¿no? Entonces ya tenía yo esa fascinación por las historias a los 7, así que creo que sí, ya sabía un poco. Claro que sí, y te dedicas a escribir o a Eso contar historias. intento, eso intento, eso he venido intentando toda la vida. Como qué regalo de la vida una abuela así. Sí, maravillosa, mi abuela Marcelina. Uy, con ese nombre. Qué padre, Alfredo, gracias. ¿Quién más me cuenta? A ver. Humberto. ¿Puedo? Vas. Bueno, es que se parece mucho a lo de Alfredo. Yo tenía una abuela de nombre Patricia, que era como una especie de sortilegio, una especie de momento mágico, porque en ese tiempo pues todos salíamos a correr en la calle, a jugar con los amigos y demás. Pero yo vivía en una casona de aquellas de la época de la hacienda, en la que convivíamos 3 familias emparentadas, pero era una casa muy grande, con patio, pozo, huerta, etcétera. Pero en ese momento, en ese preciso momento en que mi abuela se sentaba en la esquina, en un lugar preferido por ella, donde daba el sol, era como una llamada a misa a la que nadie podía faltar, porque en ese momento, en ese lugar, se generaba la magia de las historias que ella hacía, que ella contaba, que ella arrancaba de cada lugar, de cada árbol, de cada tapia, de cada techo caído, del pozo, del cielo que nos rodeaba, de todo aquello que vivía en esa casa o que ella revivía. Y desde entonces, a mí me encanta contar historias. Yo digo que soy más bueno para contar historias que para escribirlas. Y también por eso estoy aquí, ¿no? Porque quiero aprender a dejar en el papel aquello que nace de la palabra, ¿no? Qué lindo. Pero eso, bueno, curiosamente a mí me gustaba mucho estar en un lado de ella porque sus brazos, su piel, su calor me cobijaba y me daba la seguridad de que todo iba a estar bien, porque no siempre sus historias eran graciosas, bonitas y demás. A veces nos untaba el miedo, ¿verdad? A veces nos ponía la piel chinita y pues había que estar cerca de ese cobijo, de ese lugar. Ella murió, yo era muy pequeño y nunca se me olvida lo que me dijo antes de morir. Me dijo, me decía negro, mi negro, ya me voy a morir. Cuando muera, te encargo que me reces cada noche un Padre Nuestro y que le cuentes a otros nuestras historias. Eso me dijo. Entonces, pues por eso estoy aquí, ¿no? Gracias. Gracias, Humberto. Qué bonita historia. Sí se ve que eres un contador de historias. Eso estaba de niño. ¿Quién más? Ana Delia. Cuéntame. Tú, como entre 7 y 9 años, ¿descubriste algo que eres ahora? O sea, en tu primera infancia. Hola María, un honor, yo soy fanática tuya. Sí, a esa edad yo le cambiaba la letra a las canciones. Uy. Ahí está, el juego con la palabra, ¿no? Ahí está tu origen. Qué lindo, gracias. ¿Quién más? Lilian, Michelle. ¿En dónde andabas a esa edad? Pues a esa edad yo todavía creo que no me dedicaba a la escritura. Yo No. comencé como por secundaria a escribir lo que yo pensaba que eran poemas y, y cartitas a los novios de mis primas, les ayudaba a hacer sus cartitas de amor. Y sí, en algún momento me dijeron, ¿no? Que a lo mejor yo me iba a dedicar a escribir, pero en realidad como que yo decía, pues quién sabe, nunca lo dejé de hacer, pero jamás lo vi como algo a lo que dedicarme tal cual, hasta apenas, no sé, hace unos 8 años que empecé la carrera de letras y que ya me fui metiendo muchísimo a todos estos autores que para mí antes eran desconocidos y un mundo increíble, entonces dije, no, yo aquí me quedo, ¿no? Y pues ahora afortunadamente sigo escribiendo eh, y estoy muy contenta con eso. Qué padre. Muchas gracias, Lilian. A ti. ¿Quién más? Alejandro Ordóñez.
¿Qué tal? No te oigo. Hola, perdón, qué gusto escucharte. A mí la poesía me fue negada. Yo algún día escuché por ahí que decían que la escultura era para las artes plásticas, era el arte de tercera dimensión. Y yo pienso que la poesía para la literatura es un arte de tercera dimensión. Sí. Pero en mi caso, pues no se me ha dado la poesía, pero a mí mi madre me enseñó a leer a los 4 años. Yo provengo de una familia de grandes lectores Ah, y gente que escribía sin mucho éxito, pero sí gente que trataba pues siempre escribiendo algo. Y yo creo que una tía que escribió muchísimo, pero nunca vio nada publicado, me animaba muchísimo que yo iba a ser escritor. Y es muy curioso porque eso se te va metiendo en la cabeza, sobre todo pues a los 6 7 años que tenía yo. Y, y me decía que tenía que hacer el oficio y entonces me pedía que escribiera yo, seguramente cosas infames que afortunadamente se perdieron, pero ahí fue donde nació mi afición el cuento y la novela, básicamente. oh, pues qué bien, Alejandro. Muchísimas gracias. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué hacían entre 7 y 9 años? Leonardo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. A esa edad descubrí que tenía esta necesidad de la disidencia desde el humor y que quizá me atrajo mucho a la literatura que procuré y con la que me accidenté unos años más tarde, como fue la de Ibargüengoitia o la de Bulgakov o la de Aira. Entonces, creo que sigo escribiendo desde esa trinchera. Puede ser algo que pasó a esa edad. ¿Pero tan chiquito? Le digo que por eso fue muy accidental. Yo creo que por eso estoy todo raro, ¿no? Pero fue culpa de Ibargüengoitia, probablemente. Ibargüengoitia. Pues qué bueno que te ganamos para la literatura. A gusto. Qué precoz. Sandra. Hola. Bueno, pues yo cuando tenía esa edad más o menos me gustaba mucho trepar en los árboles y recuerdo que me ponía a pensar en qué podía haber más allá de donde yo veía. Ajá. Y sí, después estudié ciencia, filosofía, psicología. O sea, siento que sigo buscando qué hay más allá. Estás trepada en el árbol, absolutamente. Estoy en el árbol, sí. Qué padre. Sí, muchas gracias, Sandra. Sí, Antonio. Hola, muy buenas tardes. Hola. Gracias por el espacio. Yo recuerdo que cuando tenía 7, 8 años, mi papá, que era director de la escuela en donde yo estudiaba, cuando tenía juntas con los maestros, me dejaba encerrado en la biblioteca. Y entonces, pues yo me leí todos esos libros. Pero recuerdo que cuando tenía esa misma edad, en el pueblo en el que vivíamos, mi madre en las noches de lluvia nos acostaba a todos los hermanos, éramos 5, y nos empezaba a contar las historias de la familia. Y entonces en esas historias, mientras afuera se escuchaban los rayos y los tronidos, ¿no? De la lluvia, nos contaba las historias de la familia, ¿no? Y entonces ahí los vivos convivían con los muertos, ¿no? Porque nos contaba desde épocas remotas lo que había hecho el bisabuelo, de cómo habló con Zapata, en fin, ¿no? Y entonces todos los hermanos crecimos con ese tipo de historias, ¿no? Y entonces a nadie se le hizo raro pues que empezáramos a contar ya de grandes. No, pues era de familia. Venía con la familia, ¿no? Hay familias así, como dice la Szymborska, ¿no? Donde a veces no se da, ya sea el verso o el cuento, pero luego vienen raudales, ¿no? En racimos. Y pues qué dicha, qué bien, gracias por compartirlo, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir qué andaban haciendo a los 7, 9 años? Elizabeth, ¿dónde andabas tú? Pues yo también andaba jugando y organizando a la banda de vecinitos y de hermanos. Es lo que me acuerdo. Ajá. Jugaba muchísimo fuera, a subirme a los árboles, a brincar a la cuerda. No estoy tan segura que esté relacionado con lo que hago actualmente. ¿Qué haces? Yo soy profesora en la UAM
Claro. Tecnologías de la información. Eres maestra, lo sigues organizando a todos. Cierto, sí. Sí, sí. Sí, es que de veras, cuando yo leía Goethe y leí esa frase y me puse a reflexionar, y me encanta hacer estas preguntas, porque me encanta saber de dónde vienen mis pares, los colegas que andan escribiendo, ¿no? Y empiezo a saber que en efecto, que algo nos marcó de chiquitos, y sí, o andabas con los hermanos jalándolos, o con los vecinos, o el que no anda solo, o el que anda en el árbol, o el que anda con el agujerito viendo si hay hormigas o hay tarántulas. O sea, hay algo que te va a marcar en lo que vas a hacer, y sí está en tu infancia. Y estoy marcando este momento porque es importante, porque cuando uno es escritor, llega un momento, no porque vayan a hablar de su infancia, no, la literatura no es hablar de quienes fuimos, ¿no? Sino que hay que recurrir, sobre todo como poetas, a una serie de sensaciones y emociones muy primarias que están allá atrás, que están en un origen. Y con esa emoción es con la que van a tener que escribir. Y con esas sensaciones, ¿sí? Esas sensaciones que Humberto empezó como a describir, cómo era el cielo, las huertas, cómo estaban los árboles. Pero si yo les pregunto por sensaciones de su infancia, por sensaciones van a tener que recurrir a su infancia. Y estoy completamente segura que Sandra, que se trepó a un árbol, me puede decir cómo es la corteza de un árbol, ¿sí o no? Y me puedes decir, si te clavas mucho, o sea, si enfocas mucho tu atención, casi hasta qué huele una vara si la rompes. ¿Y cómo son las hojas? ¿O no? Vas a poder. Y aquel que metió, porque no me digan que no lo hacían, meter el zapato en un charco, y era lo máximo, y ya no lo volvemos a hacer porque los echamos a perder, pero ¿a poco no ese gusto cuando somos chiquitos de... y el zapato mojado? Y eso van a tener que recurrir a eso, a ese calcetín húmedo, a ese frío que nos da cuando estamos empapados, ¿no? Porque no, de adultos ya no tenemos eso. Ezra Pound, en un libro muy lindo que tiene, que se llama El arte de la poesía, dice que un poeta da la emoción que puede entre los 17 y los 22 años. Ay, cuando yo leí eso dije... Y sí, se ven muy jóvenes. Gael se ve bien joven. ¿Cuántos años tienes, Gael? No, pues nada, tengo ya 30. Uy, qué grande. Pero bueno, hay una edad en donde uno, si se recuerdan a sí mismos, o como decía Lilian, cuando estás escribiendo esas cartas que te piden, o esos momentos, el descubrimiento de los poemas, es más, el descubrimiento del amor, el enamorarnos, con esos amores platónicos, porque son platónicos y tienen que ser platónicos, esos primeros amores, esas intensidades se dan en edades muy jóvenes, ¿no? Porque ya después uno quiere que ese amor sí se cumpla, y entonces ya todo se complica. Pero cuando uno está así embebido en el amor y fantaseando y pensando y todo eso, esas primeras emociones a las que hay que recurrir, y sobre todo sensaciones. Ajá. Un poema se escribe con los 5 sentidos abiertos en la página. Un poeta tiene que saber a qué huele lo que está diciendo, cómo se siente, cómo se ve, cómo se escucha y cómo se toca. Todo, todo. Y es más, cómo se presiente, para regresar al inicio de la plática. Todo tiene que estar ahí, y un gran poeta lo logra. Cuando te metes a un buen poema, empiezas a ver, empiezas a sentir, y hay distintas aproximaciones, obviamente, ¿no? No se despliegan todos los sentidos necesariamente a la vez, pero sí tienen que estar abiertos. Bueno, a ver, preguntas. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Tengo un poema de un poeta que se llama César Calvo.
Calvo era de Perú y un día se preguntó, y bueno, ¿y para qué se escriben los poemas? ¿No? Algo que como que todos nos preguntamos, pero pocos nos atrevemos a escribir, ¿para qué? Él escribió un poema muy largo, pero yo nada más tengo un fragmento de ese poema. Se escribe un poema para sentirse el centro del mundo. Se escribe un poema para ser más fraternos a los hombres, o sea, para intentarlo, o sea, para que la poesía sirva para algo. Se escribe un poema para no sentirnos el centro del mundo. Se escribe un poema para ahuyentar a una muchacha. Se escribe un poema para ayudar a la revolución. Se escribe un poema para que los maridos nos odien mucho más. Se escribe un poema para que el poema nos acompañe, para no estar tan inexplicablemente solos. Se escribe un poema para duplicar el orgasmo, o al menos para ponerle un espejo delante. Se escribe un poema para no tener tiempo de hacer otras cosas, como por ejemplo, para no tener tiempo de sufrir. Se escribe un poema para que nuestra tía más querida pueda decir a todos que tiene un sobrino que escribe un poema. También se escribe un poema para no afeitarse nunca, para ir al baño sin remordimientos, para ir al comedor sin remordimientos, para ir al dormitorio sin remordimientos. Y se escribe un poema para sentirse culpable de todo y con esos materiales llegar a escribir algún día un poema. Y también se escribe un poema para reír a gritos, y para vivir también se escribe un poema, y para tener un pretexto para no vivir, etcétera. Y a propósito de etcétera, se escribe un poema para no escribir cosas peores como cartas de amor, cartas financieras o tratados de filosofía. Se escribe un poema por incapacidad, cuando se ha fracasado como wing derecho en la selección del colegio, cual es mi triste caso. Y se escribe un poema para intensificar la vida, pero finalmente se escribe un poema para que en algún lugar del mundo, mañana o dentro de 20 años, la pareja que está por suicidarse alcance a leerlo y desista por lo menos unos días y comprenda que la vida es siempre hermosa a pesar de la vida y a pesar del poema. Le voy a dar un aplauso a César Calvo porque a mí me conmueve muchísimo, porque sí sé que hay gente que se ha salvado por leer un poema, ¿no? Y porque también conozco gente que ha muerto así, ¿no? Y la tristeza de decir, ¿y realmente lo hubiera salvado un poema? Y como yo sí creo que la poesía salva en algún punto de algo, quizá de la locura, quizá de estar tan solos, quizá para no ser tan insoportables, o quizá para no pelearnos, o quizá para quién sabe qué, porque para quién sabe qué se escriben también los poemas, ¿no? Y eso es parte de lo fantástico y de la inutilidad que tiene la poesía, ¿no? A mí me han llegado a preguntar, también trabajo mucho con otros sectores, ¿no? Dándoles poesía. Me dicen, bueno, pero ¿y para qué sirve la poesía? Entonces, cuando yo contesto, no, para absolutamente nada le va a servir la poesía, en esos momentos se interesan por la poesía, ¿no? Entonces, es muy curioso porque le quita a uno la carga de utilidad a algo que la tiene tan fuerte dotada en una parte de la cual no se puede hablar, pero que la gente sí reconoce. Y finalmente, la poesía lo que va a hacer es abrirnos esas preguntas tan importantes que hay que hacerse. Y que si no se las han hecho, no, yo creo que ustedes ya se las hicieron, ¿no? Pero si no se las han hecho, córranselas a hacer. ¿Se acuerdan de esas preguntas que hay que hacerse en la vida? Y entonces, la poesía
viene y nos contesta una de ellas, esa gran pregunta que es ¿quién soy? ¿No? Y la otra pregunta podría ser, no sé, y bueno, ¿y para qué vine a este mundo? O sea, ¿qué hago aquí? Porque así como nada más crecer como flor del campo, pues no. Las grandes preguntas, las preguntas ontológicas, son aquellas que abre la poesía y con las que se confrontan los poetas. En un libro del siglo III, el libro de las conquistas de Irlanda, yo encontré este poema que les voy a compartir. Soy viento que sopla sobre el mar, soy la ola del mar, soy el mugir del mar, soy el buey de los 7 combates, soy ave de presa en el farallón, soy rayo de sol, soy navegante diestro, soy jabalí cruel, soy lago en la llanura, soy palabra de ciencia, soy espada que amenaza un ejército, soy Dios que pone a arder la cabeza, soy el que esparce la luz en las montañas, soy el anunciador de las edades de la luna, soy el que enseña dónde se pone el sol. A mí, la claridad de este poeta, que insisto, son poetas anónimos, no se sabía quién los había escrito y no importaba, porque formaban parte de la colectividad. Pero el saber quién es uno, y si se fijan, se está definiendo con puros elementos de la naturaleza. Entonces, en un atrevimiento de mi parte, me gustaría preguntarles, ¿quiénes serían ustedes? ¿Quiénes son ustedes con elementos de la naturaleza? Porque yo he sido esa lagartija, sí, en el muro, tomando el sol, pero también he sido la cucarachita detrás del refrigerador, o también he sido esa tormenta llena de relámpagos y truenos en la tarde. Muy pocas veces he sido el agua calma de un estanque. Y es como la poesía te va ayudando a saber quién eres, ¿no? Entonces, si yo te preguntara, Álvaro Sánchez, ¿quién eres con la naturaleza? Híjole, pues, yo siempre he pensado que un gato. ¿Y cómo es tu gato? ¿Cómo eres como gato? Un gato bodeguero, dormilón, Eres comelón. un gato bodeguero, dormilón. Comelón, cariñoso con los míos. Cariñoso. Y no me gusta mucho salir. Muy bien, muy buena descripción. Muchas gracias. Humberto. Yo siempre he pensado que si hubiese nacido en otro cuerpo, en otra vida, yo debería de haber sido sapo o algo parecido, porque me encanta la lluvia, yo soy viento, me encantan las tormentas. En Zacatecas casi no llueve y quizás por eso las añoro más, ¿no? Pero vivir una tarde de lluvia, salir y mojarme, aunque ya no sea muy recomendable, pero me hace sentir vivo, me hace sentir la esencia de lo que el ser humano tiene y que de repente ha perdido. Disfrutar las cosas simples de la vida, las que te regalan a la vuelta de la esquina, salir de la casa y sentir que la lluvia me moja, que me resbala, que me acaricia, me hace sentir vivo. Eso Muchas es gracias. Esa es mi identidad, sin duda alguna. Un sapo de lluvia y de tormenta. Muchas gracias, Humberto. Leonor, ¿tú quién eres? Soy una anciana, soy muy humana, pero humana también es naturaleza, pero soy una anciana. Pero descríbeme una anciana con un elemento de la naturaleza. Pero es que lo humano es parte de la naturaleza. Pero digamos más allá de eso, porque es concepto también. Un auto. Con un auto.
Una moto, el motor de una moto, el caño de escape. O sea, con el humo. Con el ruido Con el del ruido. motor. Con el ruido. Ok. Gracias, Leonor. ¿Quién más? Gael, a ver, ¿con qué elemento de la naturaleza te describirías? Pues supongo que todos cambiamos con el tiempo y justo ahorita creo que me siento como de esas hojitas que van en el estanque que no saben muy bien para dónde ir y no tienen control de hacia dónde están yendo, pero como que me da la impresión de que nunca pueden ver a dónde van porque tienen la cara hacia el cielo, ¿no? Van ahí como nada más pasando. Ah, pero eres la hoja que ya está en el agua. Ya estás Pues en sí, el agua. Ay, creo qué que rico. sí. Ahorita. Sí, muy bien, muchas gracias. Ángel, ¿tú quién serías en la naturaleza? ¿Escuchaste el poema? Sí, Ajá. creo que sería un rescoldo. ¿De qué? Un rescoldo de una fogata, una gotera, Ah, el sonido que hace una gotera al fondo de una habitación, por ejemplo, o al fondo de una cueva. ajá. Ese hilito que conecta la montaña con un manantial, algo parecido. Sí. Ajá. Ay, qué bien. Y además es muy nítido ese sonido. Es de fondo, pero sí se escucha. Ahí estás, Ángel. Muchas Gracias, sí, gracias. gracias. Tú, Pablo. Hola. Hola. Soy el subsuelo, lo que está debajo de todo, lo que no se ve. El lugar donde la gente entierra a sus tesoros y a sus muertos, donde no llega la luz. Y por lo tanto, lo que hay ahí, aunque brillara si tuviera luz, no puede brillar. Pero ahí hay tesoros. Deben haber. O sea, a lo mejor estás lleno de tesoros. Gracias, Pablo. Tú, Leonardo. Supongo que soy una miscelánea muy extraña de cosas vivas que tienen como cierta homogeneidad. Me gusta el concepto, por ejemplo, de los hongos, que son un tipo de ser vivo con el que tengo mucha afinidad ontológica. Me gusta ese tipo de ubicuidad, de presencia, incluso de pasividad en la estadía en el mundo. Creo que me siento un poco afín a esa imagen y de cierto modo también ese modo de vida. No lo sé, puede que sea eso, ¿no? No sé, qué interesante. Andamos en el sotobosque, en el subsuelo. ¿Está bien? Gracias. Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estaba pensando y no sé, me quedé pensando como en la ardilla. Las ardillas tienen este comportamiento de que si les ofreces comida la agarran y se van. Como que no confían en la gente. Me identifiqué un poco con eso porque soy un poco ansioso. No sé, fue lo primero que se me vino a la mente, la verdad. Si hay algún animal que tenga ese comportamiento y a la vez no se pueda estar en un lugar, como que me gusta, pues me gusta mucho como viajar y no quedarme viviendo en el mismo lugar. Como que si hay un animal que combine esas dos, podría ser por ahí, pero no sé, quizá un zorro, no sé, algo así. Pero bueno, de entrada la ardilla, me gustó como su antisocialismo también. Sí, y a la vez tan social, ¿no? Porque las A ardillas la luego vez. son súper sociales, andan en los árboles. Eso es padrísimo lo que dices, sí, porque digo, ya que conozco a la gente, pues sí me gusta ser muy social, ¿no? Pero con extraños no. Gracias, Sergio. Ana Delia, ¿quién eres tú? Yo en este momento me siento un gallinazo o un sopilote, como le dicen allá, porque disfruto de la hediondez y la basura que es para algunos, es para mí preciosa. Ay, ¿de dónde eres tú? De Perú. Ah, es que el gallinazo, qué gran palabra. Sopilote. Muchas gracias, Ana Delia. Saraí. Hola, buenas tardes. Pues creo que en este momento de mi vida me
me identifico con una tormenta sobre el océano Ujú, y también como una flor de fango. ujú. A la vez. Sí, 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 sí. Wow, con las dos cosas. Exacto. Está bien, porque somos luz y sombra, ¿no? A la vez. Exacto. Muchas gracias, Saraí. Ujú. Sandra, ¿tú qué eres? ¿Cómo te defines? Pues como una rata, un búho, ¿Un búho que qué? O un búho, una lechuza. Ajá. ¿Y por qué una rata? Me encantan. Son animales que me encantan, son, Dame no una sé, o sea, característica. estéticamente me gustan, pero me gusta que sea, y también me gusta el imaginario alrededor de ellas, ¿no? Que son muy listas, que están en manada, que pueden andar por todos lados. Ajá. Son nocturnas también, como los búhos. Sí, un animal así. Pero son distintos. La rata nocturna que va en el suelo y el búho que está arriba, ¿no? Como Es que yo observando. creo que estoy como en los dos lados, ¿no? Ajá. O sea, como que me muevo siempre entre muy en la tierra, muy, Ajá, sí. muy del cuerpo, muy de lo material, sí, de la tierra, pero también como que a veces me disparo, ¿no? Y me voy, me voy Está como bien. lejos, como Ajá. lejos. Y las dos, creo que los dos animales comparten, además de que son nocturnos, este imaginario alrededor de que son astutos, son listos, pero también pueden ser muy malvados, ¿no? Sí, también. Entonces, me gusta eso de los dos. Ujú. Gracias, Sandra. ¿Quién más? Alfredo. Yo siento mucha afinidad con los árboles, específicamente con esos árboles que están como a la vera de los ríos, de los cuerpos de agua. Y no sé si tiene que ver también porque de pronto como que me gusta atestiguar, o sea, más que quiero como ver muchas cosas y ser así como nido de cosas y albergue de personas y dar como sombra y protección de pronto a la gente que soy muy como protector y paternalista, entonces de pronto creo que pues de ahí viene mi afinidad y también de que no me muevo mucho, o sea, estoy ahí como viendo las cosas pasar, prefiero como observar y escuchar que ser el río que se mueve o ser la ardilla que corre. Soy Sí. como más quieto, tal vez sea de ahí. No, muy bien. Muy bien, como tener esa claridad de quiénes somos, ¿no? ¿Quién más? Lilian. Yo siempre me había identificado con el mar, pero porque lloro mucho. Todo me conmueve y casi siempre estoy llorando. Pero hoy, bueno, en este momento sí me identifico más como con algo, una materia gravitando en el espacio porque estoy como en una, en una etapa en la que pues no tengo idea de muchas cosas y siento Ajá. que solo estoy como existiendo, pero pues a la vez formando parte de, ¿no? Entonces hoy me identificaría, no sé, con una roca flotando en el espacio o algo ahí. Soy una roca flotando en el espacio, es buenísima definición. Muy bien, gracias. ¿Tú, Varinia? Bueno, yo me gusta mucho la figura del desierto, por cuanto nada me ha sido muy fácil en la vida, ¿no? He tenido que caminar, hacer mucho esfuerzo, incluso he tenido cambios a nivel de vocacionales. También me gusta la figura en el desierto de cuando se pone el sol, por las cualidades, la calidez que reconozco en mí. También las tormentas de arena cuando he tenido que sepultar gente en mi vida.
y porque también es el desierto, creo que es una figura que no solo en la Biblia la muestran, sino es de transformación, de perecer o llegar al oasis. Así me gusta mucho. Bien, qué interesante. Es muy vasto el desierto, ¿no? Mucho por decir ahí. Oh, y que no se conoce mucho en realidad y que nadie se atreve a cruzarlo, o sea que no es para todos. Bueno, habrá quienes, ¿no? Sí. Sí. Habrá quienes. Muchas gracias. A ver, Alejandro, tú. Pues a mí, yo me identificaría con un lobo. Los lobos son profundamente familiares, Ajá. un gran sentido de pertenencia en la manada, trabajan en equipo y pues son muy respetuosos de las leyes que de alguna manera los rigen, y cuidado porque pues pueden ser fieros, ¿no? Muy buena descripción. Muchas gracias, Alejandro. ¿Quién me falta? Elizabeth, Antonio. Bueno, ¿quién alzó la mano? ¿Antonio? Pues yo me identificaría con un ajolote, un ser mítico Ajá. que cuando crees que ya se extinguió, pues sigue ahí. Y a pesar de que lo apedrean, lo intentan matar, pues siempre se regenera a sí mismo, ¿no? Y sobrevive. Y donde menos te lo esperas, ahí está. ¿No? Y además tiene miles de años, ¿no? Y nunca se extingue. No sé, me identifiqué con él. Y siempre tenemos una sorpresa. Siempre te da una sorpresa. Muy bien, y muy mexicano también, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién falta? ¿Falto yo? Sí, Elizabeth. Sí, yo me pienso como un ave migratoria. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho estar con los demás, pero siempre vuelvo también. Y disfruto mucho el vuelo. Con frecuencia sueño que vuelo. Y planeo. Y cuando ya voy a llegar, vuelvo a levantar. Uy, qué bien. Qué bien soñar con el vuelo. Yo creo que la poesía es eso también, es un vuelo, ¿no? O sea, ¿por qué les hago estas preguntas? Porque como escritores y más como poetas se tienen que conocer. Una manera de escribirse es que nos podríamos llenar de conceptos. Soy triste, soy feroz, soy una persona sola, no sirve de nada eso. Sí, en la poesía va para afuera. Hay que hacer analogías todo el tiempo y abstracciones, porque no se trata el yo lírico nada más de hablar de mí. Hablo desde mí, ¿sí? Y puedo contarles cosas de mí, pero no es el diario personal el que está por encima del poema, está al servicio del poema todo. Entonces, ir sabiendo, este es un juego que se hace, digamos, y que yo lo tomo del poema del siglo III, de quién soy con elementos de la naturaleza, ayuda mucho porque uno descarga esa parte conceptual en donde el poema, o yo como poeta, no es porque yo vaya a decir yo soy un desierto y construya desde ahí un poema, pero si yo misma estoy pensando en que soy un desierto, mis imágenes y lo que voy a decir va a tener esa vastedad quizá, o tiene que tener esa sequedad o ese cobijo de ser árbol al pie del arroyo, o esa humedad de la que conoce también el sotobosque con los hongos, ¿me entienden? O la rapidez con la que se va a mover una rata nocturna. O sea, el texto tiene que ir moviendo o con la placidez de la hoja en el estanque, o con el gavilán, con las gallinazo, con las alas bien, bien abiertas, o tengo que estar en la caída de la piedra en el espacio en ese momento y yo lo voy describiendo, o voy corriendo rápido como ese lobo que va llevando, ¿no? Rápidamente, o estoy en la bodega y desde la bodega soy ese gato que también observa y ve todo y sé todo lo que está pasando, ¿sí? Y tengo
como también decía Saraí, la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Y puedo escuchar los ruidos. Claro que sí puedo escuchar los ruidos, aunque vengan de un motor, ¿no? Como decía Leonor. O puedo ser esa gotita que está cayendo y que está uniendo la montaña y el manantial, pero yo como poeta tengo los sentidos abiertos, pero yo la tengo que escuchar y la tengo que ver. Hay un poeta muy interesante, norteamericano, a ver si me da para compartir, sí. A ver si lo ven, ¿ya lo ven? Estoy en una página que a mí me gusta, que es Buenos Aires Poetry. Cada vez que quieran buscar cosas de poesía, es un buen sitio. Ted Hughes hace del poema esto que se llama el pensamiento zorro. Imagino el bosque en este instante de la medianoche. Algo más está vivo, además de la soledad del reloj y esta página en blanco que mis dedos recorren. No veo estrellas por la ventana. Algo más cercano, aunque más hundido en lo oscuro, entra en la soledad. Fría y delicadamente como la oscura nieve, el hocico de un zorro toca ramitas, hojas. Dos ojos siguen un movimiento que ahora y ahora de nuevo y ahora va dejando claras huellas en la nieve. Entre los árboles, una sombra cautelosa y renqueante en el tocón anuncia la presencia de un cuerpo que se atreve a venir por los claros del bosque, un ojo, un verdor vasto y profundo, brillante y concentrado en sus propios asuntos, hasta que de pronto, y con caliente hedor de zorro, se mete en el oscuro hueco de la cabeza. En la ventana no hay estrellas. El reloj hace tic-tac. La página está escrita. Este poema me encanta, de Thought Fox, porque es el acto de escribir. ¿Vieron? ¿Vieron los sentidos que están abiertos? A ver, cuéntenme, ¿qué sentidos tiene abiertos aquí Ted Hughes? Díganme uno. El tacto. Una vista, obviamente. El tacto. La vista. ¿Qué más? A ver, Leonor. No sé cómo se llama la propiocepción, porque imaginar también es un sentido. Ajá. Fíjate hasta la última estrofa que hay ahí. Váyanse a la última estrofa. El olfato. Y el olfato. Exacto. O sea, va viendo, va presintiendo, como dices tú. Vamos viendo, vamos escuchando. No sé si ustedes logren en un momento dado ver cómo describe lo que escucha. A ver si están escuchando lo que yo escucho. ¿Alguien escucha en este poema algo? O sea, que no sean palabras, sino me refiero al zorro. Pablo dice que sí. A ver qué estás escuchando. El crujir de las hojas que pisa. Ah, esa es una. Muy bien. ¿Qué más? Las huellas en la nieve hacen un sonido muy suave, craqueteante. Lo descarga, pero suavecito. Y debe ser rico, ¿no? ¿Y cómo va dejando las huellas en la nieve con la escritura? Fíjense. En ese verso que acabas de decir, va dejando claras huellas en la nieve. Arribita, el de arriba, ¿qué dice? Bueno, es un movimiento que se repite, ¿no? Y ahora, permanentemente se actualiza. Exacto. Hay un ritmo ahí. Ajá. Y es el ritmo, te lo va marcando la huella, porque ese ahora y ahora de nuevo y ahora nos lo marca
en eso de la oscura nieve que nos la está describiendo, las ramitas, cuando el hocico del zorro, o sea, miren, él está transformado en zorro, ¿eh? Y hay otra cosa, perdón. Dime. Cada huella le produce frío, porque es la nieve. Entonces, como que le quema frío, ¿no? O sea, hay unas púas ahí, va despacio, ahí está todo ahí. Está todo, lo vas sintiendo. Estamos en la nieve, estamos metidos como pocas veces, estamos metidos en la nieve, ¿a poco no? Y de pronto, entre los árboles, una sombra cautelosa, fíjense cómo se va metiendo, ¿no? Y renqueante en el tocón anuncia la presencia de un cuerpo que se atreve a venir por los claros del bosque y está descrito como un ojo. ¿Quién es ese ojo que mira? Brillante y concentrado en sus propios asuntos. ¿Quién Podría será? ser el del zorro, ¿no? No, porque hasta que de pronto y con caliente hedor de zorro se mete. ¿Quién es? ¿Quién es ese ojo que mira? El que escribe, Claro, que narra. eso es lo genial de este poema, que él se mete sin que lo sientas, porque él es el zorro. Él es el pensamiento zorro, se llama el poema. Si me permite, maestra, incluso si ponemos en juego los sentidos, los 5 sentidos, los más de 5 sentidos, dice Leonor, la propiocepción, podemos sentir el frío, lo suave de las pisadas del zorro, el olor que rodea ese lugar por donde va caminando, Ajá. el hedor. Si somos más atrevidos, hasta el sabor de la nieve que husmea con su pequeña nariz. Es decir, es genial, ¿no? Es hermoso. Y si nos vamos un poquito más lejos, ese un ojo que está en sus propios asuntos, que se mete en el oscuro hueco de la cabeza. Quienes estamos leyendo. Elizabeth, ¿quién dijo? Quienes estamos leyendo. Ya se está metiendo. ¿Quiénes? Se mete en el oscuro hueco de la cabeza. ¿Quién se mete? ¿Qué es lo que se mete? Si nos vamos un poquito más lejos, habíamos visto que era el que escribe, ¿no? Pero fíjense, el que escribe de pronto dice, hasta que de pronto y con caliente hedor de zorro se mete en el oscuro hueco de la cabeza, en la ventana aún no hay estrellas, el reloj hace tic-tac, la página está escrita. El poema. Exacto. Yo sabía que me lo ibas a dar, Leonor. Porque es una abstracción. Es una abstracción de una abstracción. ¿Vieron? Entonces, finalmente de lo que nos habla, nos está describiendo cómo se escribe un poema. No nos está hablando de un zorro. Entonces, si nos echamos esa lectura de esa manera y vemos el título, que es una gran guía, el pensamiento zorro. Él empieza con la palabra imagino. ¿Sí? Entonces ya entramos inmediatamente en el reino de la literatura, en el reino del poema. Imagino el bosque y además en este instante de la medianoche, que después, en la última línea, va a decir, no hay estrellas, o sea, está todo oscuro, porque estamos en ese momento en donde está. Y algo más allá de él va a estar vivo, además del reloj que lo va a recorrer y esta página en blanco que mis dedos recorren. Entonces ahí, si lo leemos así, está todo puesto para que él escriba el poema y empieza. Empieza en el momento en que dice, no veo estrellas por la ventana. Algo más cercano. O sea, deja de ver hacia afuera, no hay nada allá afuera, sino empieza a ver lo cerca, lo que está hundido en lo más oscuro
aunque más hundido en lo oscuro, que después lo va a retomar en este hueco oscuro, en el oscuro hueco de la cabeza. ¿Ya vieron? Entra en la soledad. Y la soledad ya está marcada también arriba por el reloj. Y entonces ya puede ver. O sea, él no ve estrellas en la ventana porque decide ver la página y es cuando empieza a decir las sensaciones de las que yo les hablé en un principio. La importancia de sentir. Él sabe muy bien cómo es esa nieve, ¿no? Es fría, pero es delicada, como decía Pablo, ¿no? Tú has sentido la nieve, ¿verdad, Pablo? Sabes de qué hablas. Es como un polvo blanco, ¿no? ¿Se siente así? ¿O cómo me Sí, también, pero depende también de la estación, ¿no? Porque en algunos momentos está compactada, Claro. y cuando estás cerca del hielo te resbalas, entonces hay un montón de posibilidades también para el momento en el que está caminando el zorro, ¿no? Son Claro. muchas nieves, no es una sola nieve, son muchas nieves. Claro. La nieve que él ve es delicada, ¿no? Sí, claro. Como pachona, como... Sí, como que tiene ahí algo. ¿Podemos ver cómo lo pone en inglés esa parte de fría y delicadamente que está abajo, por Claro, favor? vamos a leerlo. Gracias. I imagine this midnight moments forest. Something else is alive beside the clock. Ay, perdón por los ruidos. Cold delicately as the dark snow. Delicadamente, delicada como la nieve oscura. ¿Viste? Gracias. Es una traducción buena, es muy cercana a lo que es, ¿no? Aquí, por ejemplo, that now, and again now, and now, and now, ¿no? Como yo quería ver esa parte que tanto, si la habían traducido bien o no. Este es el primer poeta, el primer poema de este poeta donde se vuelve hiper conocido, súper conocido, reconocido, donde la gente se dice, wow, estamos, y porque yo sí creo que estamos, delante de un poeta mayor, un poeta que está, insisto, abriendo los 5 sentidos, o los 6, o los 7 que pueda tener, jugando con la página, imaginando el mundo y cerrando ese mundo y dándonos una gran también una gran idea de lo que es la poesía, ¿no? Eso que se escribe rápido, porque los poemas también tienen esta velocidad de escritura. Bueno, hasta aquí preguntas, sugerencias, comentarios. ¿Cuáles son los temas de la poesía? Esa es otra gran pregunta que me han hecho. ¿De qué van los poemas? ¿Cómo se escribe? O sea, vimos un poco para qué, el cómo será abordado pues desde cada quien y hay muchos ángulos, desde dónde, ¿no? Los poemas que ustedes leen, ¿qué leen? O mi pregunta es, ¿leen poesía? A ver, ¿aquí alguien lee poesía? Sí, Sergio lee poesía. Sí, sí, claro. ¿Qué leen? ¿Qué les gusta? A ver, Ángel. Bueno, de mis autores de cabecera, podría mencionar a Abigail Bojorquez, Enriqueta Ochoa, Anne Carson, Luis Armento Malpica. Uno de tus libros también se volvió en algún momento un libro de cabecera, más cuando estaba estudiando, que fue, ¿cómo se llama? Diente de León.
Dientes de León también fue de mis primeros acercamientos, creo que a esta dualidad que hay entre la poesía y las artes plásticas. Creo que también es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Creo que ya la mencioné, pero se me va de repente porque tengo problemas de memoria a corto plazo. Anne Carson, de mis otras favoritas. Ocean Vuong, Lorca, Garcilaso, San Juan, Santa Teresa, también. Qué bien que leas esa poesía mística, me encanta. Ángel, me encanta. Minerva Margarita Villarreal también es uno de mis pilares actualmente. ¿Sí? No puedo respirar sin su obra realmente. Uy, está feliz escuchándote, ¿eh? Ángel, gracias. ¿Quién más quiere compartir que leen? A ver, Sergio, que dijiste que sí lees, ¿qué lees? Pues a mí uno que me gusta mucho, que apenas le entré a su poesía, es Luis Felipe Fabre. Fue el último que leí su libro. Me encantó. Cabaret Provence me pareció un libro maravilloso y creo que contiene actualmente mi poema favorito, que se llama Mandala. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más lee poesía aquí en este grupo? Álvaro, ¿lees poesía? Sí, justamente parece había alzado la mano. A mí mi poeta favorito es León Felipe. Ya. Digamos, tengo un problema porque yo leí alguna vez que Octavio Paz dijo que era que un libro suyo, el de Este viejo y roto violín, era un gran libro, pero no era un libro de poesía, por el hecho de que era a lo mejor un lenguaje muy llano o algo así, porque él tiene un poema, ¿no? Donde dice que no entiende las discusiones de modista respecto a la poesía, y en otro poema dice que la poesía debería ser un ladrillo para aventárselo a Dios y romper el misterio, etcétera, etcétera. Entonces me gusta mucho su poesía, a veces muy iracunda, a veces muy íntima también, ¿no? Sobre todo en esos últimos libros como el del viejo y roto violín. Me gusta mucho también Carlos Pellicer. De hecho, los contemporáneos en general, Pellicer, Torres Bodet, me gustan mucho. Y bueno, pues también, pues Gutiérrez Nájera, Nervo, todos ellos, ¿no? Pero principalmente esos serían los que más me gustan. Gracias, Álvaro. Humberto. Yo descubrí hace poco, unos 4 o 5 meses, a Szymborska. Tengo sus libros, no sé si es el mismo, yo llegué un poco tarde a la reunión. Abrevo mucho, pues son mi paisano, Ramón López Velarde. Voy con él, me gusta mucho la manera en que utiliza los adjetivos muy precisos, muy propios, ni uno más ni uno menos. Sin que sea exactamente poesía, pero me gusta mucho leer y releer El arco y la lira de Octavio Paz. Me gusta también, mucho tiempo leía a Pablo Neruda, a Borges, y sin duda alguna también voy y vengo mucho con él, con Miguel Hernández, ¿no? Me encanta mucho la profundidad y la sencillez de su poesía, ¿no? Lo hermanado que está con el quehacer cotidiano, con el pueblo, con sus quereres, con sus sabores, con sus penas. Me gusta mucho. Gracias. Gracias, Humberto. Tú, Leonardo, ¿qué lees? Esta pregunta me acaba de meter una crisis muy fea porque me reconozco como una persona que es lectora de poesía de nicho. Y me hace sentir mal porque mi novio es poeta y el hecho de que yo tenga como esta cultura general tan reducida a unos pocos autores que más bien consumí mucho, me da como esta incomodidad. Yo diría que pues sigo muy apegado a lo que leí en mi formación, sigo disfrutando mucho a Rimbaud, a Verlaine, a Paz, a Castellanos. Bueno, trato
en general soy muy proclive a leer mucha poesía mexicana. Me marcó que leí la Antología General de Poesía Mexicana que hizo Juan Domingo Argüelles. Entonces, estuve como que mucho con un poco esa consulta, casi más con fines enciclopédicos que de otro tipo, ¿no? Pero han habido algunos poetas que los tengo como un tipo de puntos en algún tipo de constelaciones a los que me aferro y a los que sigo leyendo. Desde luego también a Szymborska, que la mencionan ahorita, obviamente a López Velarde, a propósito de lo que mencionaba Humberto ahorita, sí han sido, y me delato también en que se nota que soy un narrador que lee poetas, porque también me gusta mucho la poesía de Borges, que es una respuesta muy ñoña que cualquier persona podría dar, ¿no? Cuando te preguntan qué poetas lees, pero sí, ese es un poquito el perímetro. Pero es muy importante, Elizondo leía mucha poesía y se le nota en su prosa, ¿no? Es una gran prosa. Entonces, muy bien, muchas gracias. Antonio. Gracias. Yo empecé leyendo, bueno, yo le encontré gusto a la poesía con López Velarde, el gran poeta católico mexicano, ¿no? Y no solamente con la Suave Patria, ¿no? Sí, no. Sino mi abuela tenía toda su antología y yo empecé leyendo a López Velarde. Y después, con gustos más eclécticos como Mayakovsky, ¿no? Jaime Sabines, pero a últimas fechas, dada su cercanía editorial conmigo, empecé a leer a A.E. Quintero. Ah, qué bien. Exactamente. Hicimos un recital en Bellas Artes hace 2 años, presentó su antología completa. Y bueno, pues es lo que he estado leyendo últimamente, también a Ricardo Arenas. Pero bueno, el arco, ¿no? de poesía pues también es a Villaurrutia, Sor Juana, los clásicos del siglo de oro. Gracias. Gracias. Leonor. ¿Dónde andas tú? ¿Qué andas leyendo? No, últimamente estoy releyendo mucho a Circe Maya, que me gusta. También, pero va cambiando según las etapas de la vida y no es por búsqueda, es como que los libros o las personas van llegando en momentos. Como en un momento Roque Dalton, pero porque me regalaron un libro, o pienso también en una que es una jovencita que se llama Regina Ramos, que me parece muy buena. Después, Liber Falco, me gusta, Silvia Guerra, Tatiana Oroño. Hay una que se llama María Laura Pintos, que me parece muy buena. Y Elder Silva. Y hay un libro que acá en Uruguay no se consigue ningún libro, pero que una vez tuve la posibilidad de ir a México, que una editorial que tiene un librito chiquito que se llama Contra los Poetas, que es un ensayo de Gombrowicz, no sé cómo se pronuncia, que es buenísimo, que no es poesía, pero es buenísimo, es muy bueno. Me gustan mucho esas personas que tuvieron que aprender a escribir en un idioma que no es el propio, eso me parece buenísimo. Y él habla o menciona algo de eso. Y me gusta, hay una argentina, Juana Vignosi, que... Ah, sí, me encanta Juana Vignosi. Me parece muy buena. Y después hay un poema que es de un mexicano que se llama, el poema se llama Dudar es la certeza, de un mexicano que se llama Marco Fons, que me parece excelente ese poema. Muchas gracias, Leonor, de Uruguay, donde están todas esas poetas enormes del siglo XX. Sí, que las mujeres solo las dejaban escribir poesía acá. Bueno, pero tengo una cosa impresionante, porque no hay ningún otro país en el siglo XX que tenga tantas mujeres como Uruguay, y es muchísimo para un país tan pequeño, ¿no? Y en el siglo XX, que de por sí era difícil, sobre todo en las primeras mitad del siglo XX, Uruguay es la capital de la poesía, entonces, de las mujeres. Es muy impresionante eso. Tú, Pablo, ¿qué lees? Mencionaban a Uruguay, pensaba en Ida Vitale, que me parece extraordinaria. Sí. Y de acá, bueno, de Perú, bueno, Vallejo, obviamente, el último Vallejo. Sí. Blanca Varela me parece espectacular también, su última obra. Sí. Sobre todo lo que escribe después de que muere su hijo.
Ay, sí. El concierto animal, ¿no? Sí. Y toda la obra de Jorge Eduardo Eyerson, también de acá, también me declaro fanático. Después Ernesto Cardenal me parece sencillo y potentísimo, siempre me ha gustado. Creo que es el poeta que he leído más por su vigencia a lo largo de mi vida, ¿no? Desde chibolo, de pequeño he leído a Ernesto Cardenal y hasta ahora, y me sigue pareciendo muy potente, sobre todo la simpleza con lo que hace algo tan difícil, ¿no? Que es removerte. Y bueno, creo que eso. Muchas gracias. Qué bien, pues la poesía no va sin la lectura, muchas veces la escritura, perdón, se cree que es un solo camino, ¿no? Y es la lectura realmente lo que nos va a formar, y yo agregaría la lectura en varios idiomas. Hay algo en la poesía que se transmite, que es tan potente, que muchas veces, aunque no entiendas la lengua, tú sabes que algo está sucediendo ahí, ¿no? Cuando llega a ser un gran poema, tú sabes que hay una fuerza del lenguaje. La fe en el lenguaje nunca la pierdan, porque de eso está hecha la poesía, entre otras cosas. Tengo aquí esta linda antología de Blanca Varela, como Dios en la nada, y me dan ganas de leerles eso que dijo Pablo del último libro, Concierto Animal, que en ese entonces, en la edición de este libro, era un libro inédito todavía, estamos en el 99. Sobre la tierra de sal yacen sin ojos los negros estandartes del mar. ¿Qué se hicieron los aires submarinos bajo los cuales flameaban antes de la batalla? ¿Qué se hicieron la impavidez de la carne y el lujo de la sangre, vistiendo la untuosa escama de la noche? En la marmita de los pobres, su gloria se tornará bocado, magro aceite, tal vez eructo y pena. Es compleja, ¿no? Pero también es irónica. O sea, es sumamente inteligente cómo va llevando el poema, cómo va haciéndolo. Hay algo que a mí me gustaría mucho subrayar. Hay algo en la poesía que es como cavar. Hay un poeta irlandés, pero déjenme ver si encuentro el poema para podérselos compartir, si no se los voy a leer. Se llama Seamus Heaney. Bueno, creo que va a ser más fácil que lo encuentre. Espérenme. Escribir con profundidad, acercarnos a lo más íntimo y hermoso de la propia vida y de la propia escritura. A ver si logro encontrarlo. Bueno, y si no, se los voy a decir, se los voy a leer para ir cerrando. Dice, cavando, entre el pulgar y el índice, tomo la pluma, fuente como arma. Bajo mi ventana entra un ruido limpio y áspero cuando la pala se hunde en el suelo arenisco. Mi padre está cavando, lo miro desde arriba, mientras dobla la agobiada espalda junto a las flores y se levanta 20 años atrás. Se inclina entre los surcos de papas donde solía cavar. Con la bota rústica apoyada en la pala, calzaba el mango en la parte interior de la rodilla, se levantaba con firmeza e iba arrancando los largos tallos, y después con la punta reluciente de la pala que hundía hondo en la tierra, separaba las papas que sacábamos. Nos gustaba sentir su fresca dureza en nuestras manos. Dios, mi padre sabía manejar la pala exactamente como lo había hecho su padre.
Mi abuelo recogía más turba en un día que ningún otro en la turbera de Tóner. Una vez le llevé un poco de leche dentro de una botella con su tapa precaria de papel. Él se enderezó para beberla. Después volvió a agacharse y se puso a cortar con gran esmero, arrojando terrones por encima del hombro sin cesar, mientras cavaba y cavaba más y más buscando turba buena. El frío olor del moho de las papas, el chapoteo en la turba empapada, el filo de la pala cercenando las raíces me vuelven a la mente y sin embargo yo no tengo una pala para seguir a hombres como ellos. Entre el pulgar y el índice, la pluma fuente se acomoda. Voy a acabar con ella. Este fue Seamus Heaney, el poeta irlandés. Y para mí esa es la idea perfecta de lo que es un poema. Ustedes han de escribir directamente en la computadora, en el ordenador, pero bueno, digamos que la imagen es esta pluma con la que voy a escribir mi poema, pero voy a acabar tan hondo, que me voy a ir 20 años atrás, me voy a encontrar con mi abuelo, con mi abuela, a ver, en realidad, para saber quién soy yo, porque recordemos que la poesía nos ayuda a saber eso y a ver eso. Bueno, y aquí para ir cerrando, me gustaría saber con qué se van, con qué se quedan de esta charla. A ver, Variña. A mí lo que me ha capturado, me atrapó es el para qué, es la poesía. Y realmente lo que nos lo compartió de César Calvo me ha llenado el alma. Entonces creo que la poesía ha sido y seguirá vigente para las almas sensibles porque se necesita para vivir. Ay, gracias, Variña. Humberto. Decía hace un rato que yo entré, por dificultades técnicas, entré también un poco tarde. No sabía lo que me iba a encontrar, como siempre sucede en este tipo de charlas, de pláticas, de conferencias. Cuando empecé a escuchar, es esos lugares, esos sitios, esas voces, ese ritmo, esa voz que te toca una fibra muy honda, muy profundamente, que te mece, que te hace sacar de lo más dentro de ti aquello que quisieras decir, que quisieras gritar, que quisieras disfrutar. Me llevó a aquellas voces de mi infancia también, de lo que platicaba yo de mi abuela, pero también me deja esa necesidad, a veces ese coraje contra uno mismo, contra mí mismo, por no encontrar antes esas voces, esas palabras, esas referencias, donde nutrir lo que a uno le gusta, ¿no? A mí, la verdad, me emborrachó con las palabras que escuché al principio, me embriagué con ellas y estaba yo como hipnotizado viendo aquí el ordenador y escuchando lo que ahí se decía. Yo la verdad agradezco mucho y me felicito, me regocijo de estar aquí. La verdad, muchas gracias. Gracias, Humberto. Y las cosas llegan cuando tienen que llegar, en el momento necesario, como la poesía. Gracias. Leonardo. Muy sencillo, yo me quedo con que quiero volver a escribir poesía pronto. Entonces, eso Ya. Sí. Muy bien. Ya me contarás cómo te va. Felicidades. Antonio. En primer lugar, reconocerle su gran capacidad
didáctica. Me quedo con un extraordinario sabor de boca, su gran capacidad para involucrarnos a todos los que estamos en esta sesión. Y la gran enseñanza, entre muchas que me deja, es que, aunque bien yo no me voy a dedicar a la poesía, porque digo, cada uno sabe sus limitaciones, y sí tengo que dedicarme a la narrativa con mis 5 sentidos. Y a veces tengo que hacer pausas para escuchar, porque estoy acostumbrado a oírme y a veces no escucho a los demás. Y si no escucho, no soy nada. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Antonio. Alfredo. María, de entre las muchas cosas extraordinarias que te oí decir esta noche, me quedo con que la poesía está en lo que nos falta, y que al escribir poesía no escribo de mí, escribo desde mí. Ha sido una experiencia maravillosa. Escucharte me recordó mucho a la poeta que mencionaba Ángel, Minerva Margarita Villarreal, cuando la conocí en 2011, que tuve la fortuna de pasar unos días con ella aquí en San Antonio, que estuve invitada a un festival. Tengo esa misma sensación de que estoy ante una poeta y lo agradezco muchísimo. Estoy profundamente conmovido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues lean poesía, acérquense a la poesía, aunque estén en la prosa. La poesía siempre da, ¿no? Siempre está en algún sitio, pero siempre les va a dar algo. Yo me gusta decir esto, la poesía no es para todos, por supuesto que no. La poesía es nada más para quien la necesita en el momento necesario, ¿sí? Ha sido un placer para mí poder platicar con ustedes, escucharlos, charlar, conocerlos, ahondar, cavar esos túneles que logra hacer la poesía y dialogar entre poetas. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias, María. Creo que todos nos quedamos con ganas de que no te vayas a ningún lado, te quedes aquí en la pantalla por siempre. Realmente fue maravilloso. Te voy a compartir unos cuantos mensajes de los que llegaron a Facebook por la gente que nos estaba viendo en la transmisión en vivo. Nada más para que los tengas en cuenta. Dame un momentito, los estoy abriendo. Jenny Mateos te comparte que hace un año le escribí un poema a mi abuelita, murió hace 4 años y hace 2 meses gané un 3er lugar nacional en poesía, justamente con ese poema. Saludos desde Veracruz, qué hermosos escucharlos. Te mandan saludos desde Panamá, te mandan saludos desde Auquimarca, qué hermoso todo lo que describen los participantes. Y Meléndez dice, yo sería fuego y sería frío, porque cuando amo quemo, deshago, paralizo, y cuando decido no amar a los que amé, también quemo, deshago y paralizo. Qué hermosa conferencia, estoy atrapada. Y después tenemos abrazos luminosos desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Qué belleza de mujer, la ponente, su voz hipnótica, me encantó la ponencia, me encantaría ser alumna todo el día, todos los días. Me gustó el concepto dado por María, que dijo algo así: la poesía es un acto de fe en la palabra, porque la palabra es la esencia de la poesía, dice María de la Luz Garza Morales. Y bueno, eso es lo que nos comparten en Facebook. Creo que todos estamos muy agradecidos contigo y muy contentos, muy con ganas de sentarnos a escribir. Qué padre. Pues muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias en nombre de la Escuela de Escritura y de la Dirección de Literatura y de toda la UNAM. Y gracias a todos los que nos escucharon, bueno, a los que escucharon, a los ponentes y a María. Les mando un abrazo caluroso. Gracias, igualmente. Suerte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente noche a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Buenas tardes.